Empezamos. Ok, entonces, bienvenidos al encuentro de hoy. Vamos a... Salir de la reunión. ¿Cómo? Ya. Nos vamos para acá al principio. Listo, ya estamos. Yo los veo aquí en chiquito, ¿no? Así que en cualquier momento nos escuchamos. Bueno, la clase número 2, como les decía, razones para ser vegetariano, de acuerdo al principio de Ahimsa, la no violencia, que es uno de los 10 principios considerados dentro del yoga, del Ashtanga Yoga, ¿no? O el yoga clásico. Empezaremos a revisar los principios prácticos de la educación en la plataforma espiritual, como se explicó en la clase 1, que implica, entre otras cosas, reevaluar algunos patrones de nuestra conducta. Lo primero que debemos entender es que una actitud violenta y descontrolada no nos permitirá conducirnos con lucidez por la vida, y aquí es donde se hace necesaria la aplicación de un principio filosófico denominado ahimsa. Claro, una actitud violenta y descontrolada no nos permitirá conducirnos con lucidez por la vida. Vamos a la siguiente. A través de practicar la no violencia, nuestra conciencia podrá percibir con mayor claridad las cualidades internas existentes en nosotros y en toda entidad viviente. Esto fomentará una notable mejora en nuestra interrelación con el entorno y con ello un natural incremento en nuestra capacidad de apreciar cada detalle de la creación. Desde luego, evitar maltratar a las personas es una condición fundamental para llevar a cabo estos planes, pero nuestro esfuerzo por establecer este proceso interno de pacificación debe de incluir a todas las demás especies de vida. Ahí está el conejito con su pata de la suerte. Vamos para adelante. No debemos cometer el error de pensar que un ser humano únicamente debe ser bondadoso y considerado con los demás seres humanos, pues violencia significa agredir o causar dolor a toda entidad u organismo viviente. Acá es donde cobra sentido la práctica del vegetarianismo como una forma de vida idónea para aquellas personas que buscan perfeccionar su interacción con la naturaleza. Los seres humanos somos violentos no solo cuando agredimos directamente a un ser vivo, sino cuando permitimos que otros causen dolor y sufrimiento por nosotros. Por omisión también, ¿no? Un poco está mencionando eso. Y o también a causa, como para un beneficio nuestro, ¿no? Si alguien comete violencia para un beneficio nuestro, pues somos indirectamente y directamente responsables de eso. Este proceso de sensibilización es eminentemente científico, ya que al ejercer esta práctica nosotros mismos podremos tener la oportunidad de comparar nuestra capacidad de apreciar el mundo antes y después de llevar a cabo el experimento de volverse vegetariano. También somos conscientes que tenemos que hallar una manera de vivir sin poner en riesgo nuestra salud, y por ello vamos a estudiar las razones por las cuales afirmamos que una dieta vegetariana es la opción adecuada para el ser humano, mientras que una dieta carnívora trae consigo más perjuicios que beneficios, a nivel de nuestra salud física, psicológica y desde luego espiritual. Bien. Entonces, para no seguir solo leyendo, hasta aquí estábamos con que hay una invitación a que seamos vegetarianos, ¿cierto? Y por supuesto, eh, que es una invitación a hacer de esto un experimento, si es que no lo somos, y que tenga un carácter científico, dice, ¿no? Es decir, observar qué pasa o qué pasaría si lo intentáramos o si lo hiciéramos. Eh, para todo experimento hay que prepararse, o por lo menos tener una, digamos, una noción, ¿no? Unas bases para poder seguirlo. Y sin embargo también
vamos a tener beneficios. Aquí ya empezamos a mencionar la salud, por ejemplo, porque es adecuada para el ser humano. Sin embargo, una dieta carnívora trae más perjuicios a nivel de la salud, no solo física, sino también psicológica y desde luego espiritual. Eso lo vamos a ver. ¿Por qué? ¿Por qué se afirma eso, no? La palabra vegetariano proviene de la palabra latina vegetus, que significa íntegro, sano, fresco o vigoroso, como el Homo vegetus, una persona mental y físicamente vigorosa. El significado original de la palabra implica una filosofía equilibrada y un sentido moral de vida mucho más que una dieta de frutas y vegetales. ¿Habían escuchado esto? Hola, ahí hay una compañera, bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, no sé si han escuchado antes, pero hay una raíz, ¿no? Ahora sí, ¿Cómo Hola estás? amiga, Bienvenida. bien, acá me colé. ¿Está yo bien? siempre te digo que la realidad. Súper. ¿Cómo te llamas? Lucía, Lucía, bienvenida. Genial. gracias. Bueno, entonces estamos viendo hoy sobre vegetarianismo, ¿no? Y mostrando en este pedacito sobre la raíz, que es un término que significa vegetus. El significado íntegro, sano, fresco o vigoroso. Entonces, lo que significa cuando encontramos el significado de la palabra, no solo se refiere a una dieta, ¿cierto? De frutas y vegetales, de comida fresca, sino también define vegetus, esta raíz, a la cualidad de ser íntegro, de ser fresco y vigoroso. O sea, una cualidad humana, ¿no? de esta naturaleza, que está relacionada a la salud, también sana, una persona sana. Bueno, y aquí esta parte es como la base para que podamos ver las diferencias que nosotros como seres humanos tenemos de los carnívoros, ¿no? La naturaleza fisiológica, es decir, ¿es natural comer carne o no? Sí, digamos, en la investigación o actualizando información, es verdad que hay bastantes científicos que dicen no, que en realidad estas características no son tan así y que no son tanto como las que vamos a ver, ¿no? Hay un cuadro que no he podido copiarlo, voy a tratar de buscarlo por acá, pero igual lo vamos a buscar. A ver, mejor verlo de frente porque así lo entendemos. Deme un segundito, por favor. Tum, tum, turu, tum. Bueno, si quieren comentar algo de lo que acabamos de ver, también bienvenido. Ya, listo, entonces. Denme un segundito para ver qué pantalla estoy compartiendo. Pues, perdón. Ya, listo, entre que me vuelvo experta, ya, ahora sí. Esta es la pantalla y el cuadro que quería mostrarles. Es un cuadro, ¿lo están viendo ahora, el cuadro? Sí, Sí, perfecto. Ya, genial. Bueno, entonces aquí está la comparación, por ejemplo, en tres columnas de un carnívoro, un herbívoro y un ser humano. Si alguien más quiere leer, porque esto es un poco como de visión, puede hacerlo. Y ahorita puede como leer comparar cuatro.
¿Querés que lea yo? Sí, Vero, por favor. Sí, pero Bueno, en línea, ¿eh? Carnívoro, herbívoro, sí, ser humano. está. Súper. Carnívoro tiene garras, herbívoro no tiene garras y el ser humano no tiene garras. Los carnívoros, sin poros en la piel, transpira por la lengua para refrescar su piel. Herbívoro, transpira por millones de poros en la piel. Ser humano, transpira por millones de poros en la piel. Creo que entiendo hacia dónde quiere llegar la tabla. No, no, el carnívoro no suda, el herbívoro suda mucho, el ser humano suda mucho. Carnívoro. Los, los dientes frontales son afilados y puntiagudos para desgarrar la carne. Herbívoro. Los dientes frontales no tienen filo, no son puntiagudos. Ser humano. Los dientes frontales no tienen filo ni son puntiagudos. Carnívoro. No tiene molares. Molares lisos. Los herbívoros. Los molares son chatos para moler el alimento. Ser humano. Los molares son chatos para moler el alimento. Carnívoro. Tiene glándulas salivales pequeñas suficientes para su tipo de alimentación. Herbívoro. Las glándulas salivales están bien desarrolladas para digerir frutas y verduras. Ser humano. Las glándulas salivales están bien desarrolladas para digerir frutas y verduras. Carnívoro. Tiene saliva ácida. No posee no sé cuánto. No sé qué es eso. Hialina. Ahí va. Tiene el herbívoro. Tiene, Ya. Dale, vamos hasta ahí. Hay algunos errores, ¿no? Por ejemplo, en los dos aspectos de que el carnívoro sin poros en la piel y transpira por la lengua. Claramente hay carnívoros, como los leones, que tienen poros en la piel y que no transpiran solo por la lengua, ¿no? Aunque es una característica que, en general, varios animales, incluso como por ejemplo, los caballos, ¿no? Si están en una carrera o en equitación, en un momento si están muy cansados, pues sacan la lengua para refrescarse, ¿no? Ahora, eh, es normal que la mayoría de carnívoros lo haga más seguido porque para cazar se cansan, ¿no? Se agitan más, entonces luego terminan sacando la lengua para transpirar, ¿no? Para refrescarse, eso le pasa a los perros, qué sé yo, aunque los perros no son cazadores, ¿no? Ya están como domesticados, pero los leones, las hienas, ¿no? Todo el mundo ve los documentales y luego con la lengua hacia afuera, jadeando, terminando digamos, como de soltar ese momento de cacería, ¿no? Entonces, eso habría que corregirlo ahí. Después, sobre que un carnívoro no sude, pues quizás también habría que corregirlo, ¿no? El mismo ejemplo de estos animales que acabo de mencionar. Los demás sí están correctos. Por ejemplo, los dientes frontales son afilados y puntiagudos para desgarrar la carne, ¿no? Si uno ve a los lobos, a los leones, cazadores, tienen, ¿cierto? Estos colmillos marcadísimos porque lo que van a hacer es, van a ir a los lugares claves para quitarle la vida a su alimento, ¿no? Que además de ser otro animalito, pues es su alimento. En cambio, por ejemplo, los herbívoros, como nuevamente las vacas, los caballos, suelen tener los molares más, todos planos, ¿no? Esta característica más bien de masticar muchas veces, sobre todo para comer este pasto, ¿cierto? Ahora, nosotros no comemos solo pasto, pues, pero nuestra característica eh, de los dientes no es marcar los caninos, ¿cierto? No están marcados. Quizás tenemos un poquito, sí, pues para morder frutas y demás vegetales. O quién sabe, o sea, no, quién sabe, no. O sea, la ciencia dice que somos omnívoros, ¿no? Por naturaleza biológica, que eso permite el desarrollo del ser humano y demás. Pero en todo caso no somos cazadores, por ejemplo, ¿cierto? Nosotros no vamos quizás en la historia sí,
pero a lo que vamos es que la naturaleza fisiológica del ser humano, como corporalmente, no está dotada para que pueda correr, perseguir una presa y luego solo con la dentadura poder quitarle la vida, ¿cierto? Ir no sé, al cuello, a la yugular, o bueno, al estómago, qué sé yo. Esa característica no la tenemos. No podemos decir, quiero comer vaquita hoy y voy y le doy un mordisco a la vaca, ¿cierto? No. Necesitamos que la vaca, la carne de la vaquita, de la vaca, pase por un proceso para que llegue a nuestro plato y digamos, carne de vaca, ¿cierto? Uno no ve a la vaca y dice, vaquita. Claro, si uno está muy acostumbrado, por ejemplo, ¿no? Al asado, qué sé yo, y ve a la vaquita y dice, vamos a hacer asado, piensa en el asado y dice, asado, vaquita. Ahí puede ser, ¿no? Pero hay todo un proceso en el camino. No es directo, no es que veamos un animal y digamos, qué rico. No pasa tan fácil, ¿no? Lo tenemos que relacionar con un plato servido de comida. En cambio, el león, no sabemos exactamente, ¿no? Algunas caricaturas ponen ahí como que el pollo asado, por ejemplo, si ve un pollo, un ejemplo, o en este caso a otro animal, pero sí va a ir y va a comerse al animalito, ¿no? Entonces la naturaleza, digamos, carnívora en la natural o en un ambiente silvestre, ¿no? Bueno, eso sí quería acotarlo porque en algún momento lo compartí así y fue como, ¿qué estamos diciendo? ¿No? Entonces había que estar atentos. Por eso le digo que no lo puedo copiar, porque como cuadro no se puede copiar y por eso tampoco lo puedo corregir aún. Respecto a lo de la saliva también, ya íbamos a entrar justo con el siguiente ítem que no leyó Vero, que decía que, por ejemplo, los carnívoros segregan ácido clorhídrico muy concentrado para digerir cartílagos, nervios, músculos, etc. El ácido clorhídrico de su estómago en los herbívoros es 20 veces menos concentrado que el de los carnívoros, y en el caso nuestro es similar, ¿cierto? En cambio, un animal en naturaleza carnívora realmente tiene este ácido, ¿no? Muy intenso. Y por eso la digestión que va a realizar con la carne es más rápida, ¿no? No le resulta dificultoso realizarla. En cambio, al ser humano sí le resulta dificultoso. Y eso lo vamos a ver con los otros ítems. ¿Alguien más que quiera leer los otros ítems? Hasta donde dice... A ver, espérenme también. Todo. Sí, todo lo que falta, ya no falta mucho. Desde su estómago. No, perdón, desde no mastica. ¿De dónde? Desde no mastica. Bueno, carnívoros. No mastica, devora pedazos, el herbívoro mastica y el ser humano también. A veces. Depende de la situación. A veces traga nomás. Ok. Si haces alimentación consciente, masticas. Tiene intestino corto, 3 veces el largo de su cuerpo para facilitar la salida de la carne, que se descompone rápido. Ese es el carnívoro. Después el herbívoro, su intestino es largo, 7 veces la medida del cuerpo. Los cereales y frutas tardan mucho más en descomponerse. Y en el ser humano, su intestino es largo, 12 veces la medida del cuerpo. Los cereales y las frutas tardan mucho más en descomponerse. Después, los carnívoros tienen materia fecal escasa y fétida. En los herbívoros, su materia fecal es voluminosa y no fétida. En el ser humano, su materia fecal es voluminosa y no fétida. Después, el carnívoro evacúa entre las 2 a 4 horas de comer. El herbívoro evacúa entre las 4 y 8 horas de comer o mucho más. Y el ser humano evacúa entre las 4 a 8 horas de comer o mucho más. Después el carnívoro tiene mucha tolerancia al ácido úrico, la urea. El herbívoro no tiene tolerancia al ácido úrico y la urea. Y en el ser humano no tiene tolerancia al ácido úrico y la urea. Bien. Gracias, Francis. ¿Se escucha, Celeste? Sí. Sí, se escuchó todo, sí. Bien.
Creo que Vero se desconectó, Verónica de Uruguay. Em, bueno, justo ella decía, ¿no? Ya sé hacia dónde quiere ir este cuadro, o quiere llevarnos este cuadro. Y un poco eso, ¿no? ¿Qué opinan, ¿no? ¿Qué notan al respecto? Más allá de lo que es evidente, ¿no? Bueno, carnívoros no somos. O solo carnívoros. Por lo menos no solo carnívoros. Claro. Claro, nuestras características físicas no están adaptadas a las características fisiológicas que naturalmente tiene un carnívoro, ¿no? Por naturaleza. Es más similar a la de los herbívoros o intermedia en todo caso, ¿no? Si se puede ver. Mm, de todas formas, esto sí es una pista, ¿no? Y es una invitación a ver qué es el alimento más natural para cada uno, que también ya eso varía, ¿no? Pero por el lado de que fisiológicamente nuestro cuerpo no está preparado para digerir la carne, para cazar a su presa, para quitarle la vida, y que además en la digestión eso sí es cierto, ¿no? Por ejemplo, el intestino de los animales carnívoros realmente es corto y tiene que ver con lo que habíamos dicho del ácido para digerir, ¿no? Entonces, realmente digamos, se procesa el alimento o la carne para sacar más rápidamente las proteínas, todos los minerales, vitaminas que se necesita, y lo demás es excretado, ¿no? Los ácidos también lo que suelen hacer es que irrita del intestino y esa irritación hace que el movimiento intestinal sea más rápido, evacúe más rápido, ¿no? El animal carnívoro. En el caso del ser humano, como el ácido es menos fuerte y está destinado a romper las cadenas también del alimento, o sea, de las proteínas para sintetizar todo, ¿no? Pero digamos que este proceso de metabolizar es más amplio, ¿no? Como no está centrado en ciertas proteínas que son abundantes para el carnívoro o ciertas vitaminas en específico, sino que hay una mayor diversidad en la nutrición, tanto humana, sobre todo en nosotros los seres humanos, ¿no? Y que además, Eso se nota cuando consumes mismo, ¿no? Uno, cómo se siente cuando consume una cosa, cuando consume otra. Supuestamente, o sea, una alimentación más consciente es todo aquel alimento que esté más cercano a la luz solar. O sea, que desde ese lugar sabemos que una, 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 la carne procesada, como la compramos nosotros, ¿no? Pasa por un montón de procesos que incluso generan mucha irritación y muchos problemas al hígado, ¿no? Como energéticamente también. O sea, genera enojo, genera un montón de cosas que, que traen a raíz de cómo se matan estos seres vivos para el consumo, ¿no? Entonces, no solo comer carne o no comer carne, es todo lo que genera ese comer carne. Aparte de no ser carnívoro, el ser humano no tiene la fisiología ni la anatomía como para consumir carne. Todo lo otro que genera, ¿no? sí, eso vamos a seguir viéndolo, vamos a verlo ahora o sea, se va a desarrollar ahorita en la clase, en todo lo que mencionabas, Francis, es verdad, y es justo, digamos, como el alcance que tiene, ¿no? Como decíamos, no solo una dieta
que es importante porque tiene que ver con cuidar la salud. Esto primero que mencionaba sobre el prana, ¿no? Que lo que tiene más prana es lo que da más salud, lo que da más vida, y lo que tiene más prana pues es lo más cercano al sol. Lo más cercano al sol son las plantas que sintetizan directamente el sol y de ahí obtienen su energía. Y además son frescas, eh, pero hay más detalles, ¿no? La nutrición ya específica, si necesitamos proteínas y por eso se toman granos y se hace un equilibrio de los nutrientes. Entonces, vamos a seguir acá. Están viendo nuevamente el anterior, ¿cierto? Ya. Ok. Por ejemplo, aquí, ¿a dónde se fue este cuadro? Bueno, aquí. El primer aspecto que nos ayudará a comprender que nuestra naturaleza no es la de un carnívoro consiste en estudiar los caracteres de nuestra fisiología en contraste con los caracteres de un carnívoro real. Para comenzar, a diferencia de los leones o los tigres, carnívoros por naturaleza, nuestras extremidades están provistas de uñas, más no de garras, empleadas eficazmente por los depredadores para desgarrar la carne de sus presas. Otro detalle importante son los dientes, ya los vimos, para que su anatomía se relacione con su condición de cazar, también lo vimos. En cambio, nuestras piezas de dientes se adaptan a la masticación y deglución de alimentos vegetales. También se ve acaso del intestino. Y en el caso de los vegetales, estos no se pudren, ¿no? O sea, lo que está pasando con la carne es que está en descomposición. En cuanto el animal pierde la vida, la medicina, los médicos dicen que en 24 horas eso ya no tiene nutrientes saludables. O sea, si uno comería carne, debería comerlo en el lapso de 24 horas. Después de 24 horas ese alimento está podrido, o sea, está descompuesto. La carne naturalmente se descompondría. Ahora, los vegetales no se pudren, se fermentan, razón por la cual su prolongada estadía en el organismo no resulta siendo perjudicial. Sí y no, porque el fermentar genera alcohol, un exceso de alcohol, pues sí puede ser perjudicial, ¿no? Entonces tampoco queremos que los alimentos se fermenten en el cuerpo o los vegetales con demasiadas horas, ¿no? Aquí dice lo mismo, que en general nuestra anatomía se adapta más a las jugosas y blandas frutas, a las semillas y las hortalizas, es decir, todo producto extraído de la tierra que manifieste una plena compatibilidad con nuestra... Esperen, lo voy a poner en grande porque creo que no lo están viendo como yo. Ok, ya, va de nuevo. Que todo producto extraído de la tierra que manifieste una plena compatibilidad con nuestra natural adaptación hacia su consumo. De hecho, para obtener esta clase de alimentos no es necesario causar tanto sufrimiento. Claro, hay un punto importante que lo mencionamos en la clase anterior, me parece, y es que los animales tienen un sistema nervioso desarrollado igual que el nuestro, ¿cierto? O sea, tienen sensaciones físicas de dolor, de placer, de displacer, de miedo y también de afecto por su familia animal. Claro, no de la forma tan intelectual como nosotros, pero cuidan a sus crías, lloran, se sienten indefensos, si están en peligro. Hay sentimientos, ¿no? O sea, hay sensaciones, pero luego hay sentimientos relacionados que los animales desarrollan. En cambio, las plantas tienen sentido, ¿sí? Tienen como un nivel, no un sistema nervioso como tal, pero tienen sentido, ¿no? Si uno se acerca, se pueden cerrar, algunas, de hecho, también desarrollan como capacidad de defensa, ¿no? De producir ciertos químicos para alejar a algunos animalitos si es que es demasiado su consumo, qué sé yo, todos esos detalles. Pero, por ejemplo, la capacidad de profundizar en ese sentir no es tan intensa como un animal,
o como el ser humano, ¿no? Nosotros mismos, solo una astilla, como comentábamos la otra vez, o que nos arranquen una uña, imagínate, ¿no? O que nos pase un accidente cortando la cebolla al cocinar. Un pequeño, desde chiquitita hasta un tajo más grande, es un dolor, pero, ¿cierto? Nos deja ya muy sensibilizados. En cambio, las plantas, por ejemplo, naturalmente desarrollan las flores, desarrollan un fruto, el fruto naturalmente se les cae. Ahora las semillas también se protegen, por eso que cuando uno come semillas debe activarlas, remojarlas, pero digamos que son frutos, ¿cierto? Tienen un componente alimenticio natural, los animalitos van a la fruta para nutrirse, a las flores para tomar néctar. Bueno, va por ahí. Ok, entonces cada entidad viviente en el reino tiene un rol y tiene sus propias características y potencialidades. Los seres humanos debemos aprender a conocer y respetar el mecanismo de nuestro cuerpo sin pervertir sus funciones al forzarlo a desempeñar acciones ajenas a su configuración natural. Esto lo veíamos con lo de la fisiología, ¿no? O sea, sí hay un esfuerzo que hace el cuerpo cuando hay que digerir carne como ejemplo, o químicos y todo lo relacionado a la comida envasada, industrializada. Bueno, esta imagen es un poco más que evidente, justo la busqué, la pude encontrar, que era en relación al cuadro. Ah, mira, ya estamos aquí. Aquí era donde venía el cuadro, pero bueno, nos adelantamos un poquito. Aquí están las imágenes de cómo son nuestros dientes, ¿cierto? Y miren cómo está aquí, por ejemplo, este es un caballito, ¿cierto? Pensé que era un camello un momento. Los camellos tienen dientes parecidos, aunque se dice que algunos sí se alimentan de pequeños insectos, qué sé yo. Pero, ¿cierto? Es como de, esto es para frutos. Esto es para María Soledad, aquí está María Soledad. Estos dientes filosos son para cazar, ¿cierto? Para capturar una presa, para desgarrar también la piel. Pues, como les decíamos, ellos ven una vaquita y se la van a comer completa, ¿no? Nosotros no vemos la vaquita y decimos, no, tenemos que tiene que pasar por el matadero, sacarle la piel, los intestinos, la sangre, la grasa, y cuando queda la carne, esa carne procesarla, cocinarla, saborizarla y comerla, ¿verdad? No, lo normalmente es así. Salvo que haya una condición de extrema, ¿no? Hola Sole, bienvenida. Hola, bienvenida. Hola, muchas gracias, Villaca. Vos sabés que recién terminé con una clase. Me había quedado bárbaro cuando habías puesto 9:30, porque 9:30 justito termina la clase. Y hoy se me extendió un poco más porque tuve una clase especial, de las clases de metafísica. Pero bueno, sé que demoran un poquito más. Cuando yo termino con la clase, ya me conecto. Y qué bueno que quedan grabadas, siguen quedando grabadas, que el otro día mandaste. Sí, están quedando grabadas. Está buenísimo. Entonces lo que me falta, lo escucho después, en la grabación. Ya, buenazo. Sí, igual hemos empezado 9:30 para ustedes, esta vez también. Ah, dale, perfecto. Hoy ya te digo, hoy tuve una clase especial y por eso fue un poquito más larga. Pero ya para la semana que viene ya termino 9:30. 9:30, 9:40, una cosa así, por ahí ya estoy entrando. Ya, está bien. Bueno, ya que mencionas eso y había este pequeño break, quiero pedirles que la otra práctica, el otro encuentro, que nos quedan dos, el último íbamos a hacerlo el domingo, pero el próximo también quería pedirles que sea el domingo, a la misma hora, ¿no? 9:30 para ustedes. Si es que no es demasiado y si no, por favor me escriben, si no van a poder. Así yo también sé. Puede ser, sí. Por mí no hay problema. Dale, genial. Ya, vamos a seguir entonces con esto porque a veces nos quedamos mucho, pero bueno, es un tema también muy importante.
Respecto al campo nutricional, es sabido que todos los productos del reino vegetal son ricos en vitaminas, proteínas, minerales, carbohidratos y aminoácidos, siendo su principal atributo la frescura y capacidad antioxidante, lo cual evitará el envejecimiento de nuestras células. Y aquí hay una comparación sobre el calcio que se obtiene de la leche y el calcio que se puede obtener, por ejemplo, de la acelga, ¿no? De hecho, es una campaña publicitaria la que se le hizo a la leche para que sea tan conocida como una fuente de calcio, cuando realmente no es tan cierta. Simplemente fue una campaña publicitaria masiva. Es cierto que se obtiene calcio, ¿no? Que tiene, pero no es necesariamente la mayor fuente de calcio. Y aquí está una comparación con la acelga. Por ejemplo, por cada 100 gramos de la leche se obtienen 113 miligramos, de la acelga 210 miligramos. Y también hay otra fuente que es el ajonjolí. Es una de las mayores fuentes de calcio natural que podemos tener. Súper recomendado para todos, en especial para las mujeres, ¿no? Para tonificarse. Bueno, la leche en la actualidad también aquí es sufrimiento y agonía durante la vida productiva de las vacas. Vos consumís, vos elegís de dónde sacar el calcio. Sí, hay mucha gente intolerante al calcio también, a la leche, ¿no? Bueno, ese ya es un tema que va para otro lado. Sobre las proteínas, existe un mito que existe carencia de proteínas en la dieta vegetariana. Sí, esto es un mito porque las proteínas sí se consiguen fácilmente, digamos, en la combinación adecuada de vegetales, de semillas, de granos, sobre todo de granos enteros, ¿no? Desde garbanzos, frijoles, pallares, todas las menestras, los frutos secos también, la leche que se deriva de estos, las algas marinas, la levadura de cerveza. Por ejemplo, el grano del arroz integral también tiene proteínas. No tiene todos los aminoácidos, entonces se complementa bien con las lentejas. Las lentejas se complementan bien con las espinacas, entonces esos tres también se complementan muy bien. Y así, ¿no? Se nos va como profundizando combinaciones de nutrientes. A ver, ¿qué más? A continuación presentamos una lista de ventajas de la proteína vegetal sobre la proteína animal. Ya, eso sí es súper importante. Ya esta es una introducción a la oferta industrial, ¿cierto? Que es parte del sistema de consumo, como hemos mencionado alguna vez, y cuya función es vendernos, ¿cierto? Más allá de lo que implique realmente para la salud. O sea, no es alimento lo que nos están vendiendo, ellos están en un negocio que es con la comida, pero es un negocio, no es alimento. Sobre las proteínas vegetales, son menos acidificantes, pues van acompañadas de más minerales, contienen menos purinas y se eliminan mejor. La vitalidad de la carne decrece al momento, mientras que las proteínas vegetales duran semanas sin perder vitalidad, por eso no se pudren, sino que fermentan. Contienen menos grasas y son insaturadas, que son beneficiosas para la salud. Y no contienen colesterol, tienen fibra, sobrecargan menos el hígado y los riñones. Son fáciles de digerir. Ideales para dietas bajas en calorías. Son más baratas para nuestra economía y la del planeta. Sí, ese punto también es importante. Todo el gasto productivo que genera la carne lo vamos a ver más adelante. Y bueno, nuevamente esta es una lista. No sé cuántos de ustedes son vegetarianos, pero varios sí. Entonces aquí pueden anotar los que no. Por ejemplo, las algas marinas, principalmente la espirulina, decíamos las legumbres, los frutos secos, la quinoa es un superalimento, el tempeh, el miso, los germinados de frijol, el trigo, etc. La levadura de cerveza, el amaranto,
Las frutas contienen aminoácidos que de acuerdo a ciertas combinaciones formulan proteínas en el propio organismo. Claro, tienen algunos aminoácidos y también se complementan. En el caso de las anteriores también, ¿no? El ejemplo de la proteína, a ver, aquí me voy a tener un ratito ya para comprender esta parte, que a mí me sirvió como imagen, no sé si a ustedes, pero a mí me sirvió muchísimo para comprender esto. Uno dice, bueno, las proteínas de la carne, ¿no? Porque es verdad que lo que más tiene la carne son proteínas y algunos minerales. Entonces, las proteínas es un compuesto de muchos aminoácidos, ¿no? O sea, los aminoácidos son, digamos, la partícula más chiquita para componer la proteína. Entonces, comparar los aminoácidos de estas partículas como a los ladrillos que se necesita para construir una pared o una casa. ¿Ya? Entonces, cuando tú consumes proteínas o te alimentas, lo que necesitas no son paredes enteras, sino que necesitas los ladrillos para construir tu propia casa, de acuerdo a tus propias necesidades. Por ejemplo, a las necesidades calóricas que tengas como en tus hábitos de vida, de acuerdo a tu metabolismo, de acuerdo a la edad, ¿cierto? A las condiciones físicas, si eres una persona más grande, más robusta, más delgada. Entonces, nosotros necesitamos los aminoácidos para formar nuestras propias paredes, nuestras propias proteínas. Cuando se consume la proteína animal, lo que estamos haciendo es consumir, digamos, como comprar las paredes completas, como ya construidas, ¿no? Por decirlo así. Entonces ya tienen una medida, ya tienen una estructura, pero el cuerpo lo que tiene que hacer es destruirlas para volver a sus bases, o sea, al ladrillo, y ahí construir lo que sí necesita, ¿cierto? En cambio, cuando consumimos proteínas vegetales, se consumen los aminoácidos directos. No tenemos que destruir una pared previa, una proteína armada o completa, que genera más gasto de energía al cuerpo. Hay que destruir o metabolizar esas proteínas, volverlas a sus principios y realmente recién, digamos, integrarlas, ¿no? en la nutrición celular y en general a cada parte que el cuerpo vaya a necesitar. Entonces, al consumir los vegetales, ese proceso se simplifica. Las proteínas, consumimos directamente los aminoácidos. ¿Alguien me ayuda a leer esta parte, por favor? Para no estar en un monólogo. Yo, aquí. Ok, yo sé. Detengámonos ahora para analizar los perjuicios de la dieta no vegetariana. En los últimos 50 años, curiosamente, a partir del crecimiento de la industria ganadera, la tasa de enfermedades cardiovasculares, articulares, digestivas, el cáncer, los accidentes cerebrovasculares, las afecciones nerviosas y la obesidad se han incrementado de manera alarmante. La Organización Mundial de la Salud y otras entidades internacionales anualmente nos muestran la creciente tendencia de dichas afecciones. A continuación, revisemos la siguiente lista que ilustrará claramente los peligros del consumo de la carne. Bien. ¿Quieres leer un poquito más? Sí, claro. Gracias. Diabetes. Espera que voy a copiar. Diabetes. Un elevado suministro de lipoácidos saturados puede llevar a una resistencia a la insulina y favorecer la aparición de enfermedades producidas por el azúcar, diabetes mellitus. Por lo general, los productos animales contienen lipoácidos saturados. Obesidad. Los lipoácidos saturados favorecen la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo para enfermedades cardiovasculares, infarto de miocardio, ataques cardíacos, dificultades de riego sanguíneo, entre otras muchas más.
Este es el último. Sí, claro. Trastornos a los huesos. Los productos cárnicos contienen una media y mayor cantidad de fósforo que de calcio. Una elevada proporción de calcio-fósforo tiene como consecuencia una mayor eliminación de calcio de los huesos. Tal como han demostrado algunos estudios, existe una relación estrecha entre una elevada absorción de fosfato con la alimentación y un mayor riesgo de osteoporosis y fracturas óseas. Bien, gracias, Vero. No, con todo cariño. Sí. Yo voy a leer el que sigue y aquí les doy un ejemplo de lo que acabo de leer. El cáncer, el NIH, la mayor institución mundial para la investigación médica, constató que en el año 2001 se presentó un mayor riesgo de cáncer por el consumo de carne roja. Argentina y Uruguay pertenecen a los mayores consumidores de carne de vacuno del mundo y al mismo tiempo se cuentan también entre los países de mayor cuota de cáncer de pecho y de intestino. De un estudio de la Universidad de Minnesota que fue publicado en septiembre del 2002, se pone en relieve que el consumo de carne roja frita fomenta la aparición de cáncer de páncreas. Ya, y con esto. Infecciones y dolores. Los productos animales contienen ácido aráquido, de lo que se forman sustancias infecciosas. Estas sustancias pueden conducir a la aparición de neurodermitis, infecciones del intestino delgado y grueso, asma, artritis, artrosis y reuma, el infarto cardíaco y la arteriosclerosis. Un elevado suministro de hierro, como el que lleva consigo el consumo de carne roja, es una peligrosa fuente para los radicales libres que perjudican los vasos sanguíneos. Especialmente en los hombres se eleva el riesgo de infarto cardíaco. Ya, voy a detenerme aquí. Lo he copiado 2 veces, perdón. ¿Cómo? El cáncer, infecciones, el infarto. Los productos animales contienen ácido... No, esto ya lo leímos. Perdón, ahí se cruzó, se copió una de más. Si ustedes han tenido alguna clase sobre cómo se metaboliza los alimentos, lo que estábamos viendo hace un ratito, pero hay otra imagen que recuerdo de esto que es importante, y es que aquí mencionas, por ejemplo, el fósforo, ¿no? Este detalle que dice una elevada proporción de calcio y fósforo. Hay ciertos minerales que son más ácidos, ¿no? Entonces imaginamos nuestro entorno celular, ¿no? Las células como celditas, y lo que tienen entre cada célula, como el plasma, los canales, las venas, todo el espacio intercelular, lo imaginamos como ríos, ya como agua fluyendo, por ejemplo, ¿no? Porque hay mucho de esta parte que está siempre trayendo alimento para la célula. Entonces, si este entorno celular tiene mayores minerales ácidos, el fósforo es uno de ellos, y en general todos los acidificantes que vamos a encontrar entonces en una dieta proveniente de la carne y elementos químicos, para nuestro, por decirlo, ese pH que necesitan para sobrevivir o estar saludables, las células necesitan ser en su mayoría alcalino, ¿no? O sea, la alcalinidad de ese entorno celular va a ser sinónimo de salud. Entonces el cuerpo va a tratar de compensar la acidez, ¿cierto? Como estos dos polos de alcalinidad y acidez. Entonces, cuanto más alcalino, más ácido esté el entorno, el cuerpo las células mismas van a segregar minerales alcalinos. Y uno de los minerales más alcalinos que tenemos en el cuerpo es el calcio. ¿Y el calcio dónde está ubicado? A ver si nos acordamos. Es una pregunta de primaria. El calcio está ¿en qué parte del cuerpo lo encontramos? ¿En los huesos no? Sí, eso, Sole.
en los huesos. Era lo obvio, pensé que venía capaz con trampa y no era tan así. No, no venía con trampa, esa era la respuesta. También pensé lo mismo. Súper, Vero. El calcio está en los huesos. Entonces la imagen es esta, las células en el entorno celular, ¿no? Está todo un entorno líquido, trayendo y llevando nutrientes a la célula. Entonces cuando ese entorno es ácido, las células o el cuerpo empieza a secretar, en este caso, minerales alcalinos. El más alcalino de todos es el calcio, y este calcio sale de los huesos. Entonces sí está relacionado que haya un riesgo de osteoporosis o de fracturas óseas, cuanto más ácido sea nuestro entorno celular. Pero no es lo único, porque el entorno ácido va a degenerar la célula, va a generar mayor presencia de radicales libres que favorecen al envejecimiento, al deterioro, y ahí vienen todas las otras como enfermedades mencionadas, el cáncer, incluso, bueno, la diabetes también se produce por el grado depende, no hay tipos, pero por grados de acidez en la sangre. El infarto cardíaco. Bueno, esto tiene que ver más con la grasa en sí. Pero entonces este principio de lo alcalino sí es un principio que, digamos, los médicos de vanguardia y los más avanzados lo defienden y lo promueven, ¿no? Por eso es que tanto que te digan come, o sea, y que no sean vegetarianos y te digan come pescado, come carnes magras, lo están diciendo por eso, porque necesitamos promover un entorno, digamos, alcalino, ¿no? Libre de químicos, de fármacos, que es todo parte de la industria y es algo que no nos damos cuenta porque sería distinto que solo comiéramos carne y que consumiéramos en una medida como definida, ¿no? Como en cantidades menores. Pero parece que no podemos imaginarnos, si es que no somos vegetarianos aún, un plato sin carne, ¿no? Es como, si no hay carne en el plato, ¿qué como? ¿Cierto? Es una pregunta muy común. Es como, ¿qué como? Arroz, papa, ¿cierto? Fideo, ¿no? Ahí a alguien que aún no sea vegetariano le pasa eso por la mente, porque hoy voy a comer pollo con algo, voy a comer parrilla, ¿no? Tal otro animalito con algo, ¿cierto? Con la guarnición, por decirlo. En cambio, no consideramos otras opciones, no las conocemos. Acá lo mismo, ¿no? Otro tipo de ácido, forman sustancias infecciosas y generan todo esto. El infarto cardíaco y la arteriosclerosis, eso tiene que ver más con los radicales libres por un lado y también con las grasas, ¿no? Como veíamos, que esto ya va a ser, es otro lugar donde se almacenan, ¿cierto? Son en nuestras vías sanguíneas. Y uno más, esta que no tiene mucha relación aparentemente, que es la depresión, ¿no? Las depresiones. La carne tiene un efecto negativo sobre la psiquis. En un estudio de 1998 se demostró una aparición elevada de miedo y depresiones en los consumidores de carne en comparación con los vegetarianos. Bueno, hasta aquí les pido disculpas porque en algunos casos no mencionan los nombres de los estudios o los lugares. Entonces, si luego podemos ubicarlos o alguien realmente, por favor, quiere darse esa tarea de un dato que le llame la atención, estaría buenísimo que lo anoten o lo tomamos en cuenta. Tiene un poco que ver con lo que en un momento comentó Francis también, o que hemos hablado en cuanto a que cuando el animalito va a morir, sabe que va a morir, generalmente, porque antes ha sido agredido, porque ha estado en una fila previa, donde el animalito que va adelante va a pasar por la guillotina, ¿no? Entonces los que van atrás lo están viendo, los que van más atrás quizás no. Entonces hasta quieren escapar. Y suele pasar que en videos, por ejemplo, se ve como les dan shocks eléctricos, ¿no? Depende, en general, en la industria suele ser así. Pero eso, ¿qué va a pasar? Más allá de que vayan a morir los animales, es que
se va a contaminar la carne, ¿no? Con estos químicos de violencia, como son la adrenalina, ¿no? Principalmente la adrenalina, este compuesto que nos activa, que nos genera reacción, que nos saca digamos, de la inacción para estar sumamente atentos y alertas a resolver algo, pero sobre todo en situaciones de peligro. Entonces, es una especie de contaminación o de estrés exacerbado. Y claramente un animal en esas circunstancias no está feliz, no está tranquilo, sino que está en un estado crítico, ¿no? Y al consumir esa carne, pues, tanto a nivel químico como energético, consumimos eso. Bueno, acá sí menciona la universidad, el estudio de la Universidad de Loma Linda de California, dice que también el consumo de carne genera, tienen un doble riesgo de enfermedades demenciales. Genera un aumento crónico de la concentración de cortisol, perjudica al hipotálamo, lo que conduce a un empeoramiento indudable de la memoria. Y una alimentación rica en proteínas conduce a la subida de este cortisol en el plasma sanguíneo y en la saliva. Cortisol, ¿no? Que es otra de las, digamos, hormonas de la ansiedad, del estrés. Bueno, entonces aquí dejamos esta parte que es media densa porque tiene que ver con las enfermedades, pues con todo lo que podemos prevenir si dejamos los químicos y la carne, ¿no? Los argumentos de salud se quedan aquí. Sin embargo, hay otros aspectos ligados a tomar esta decisión que van más allá del cuidado de la salud, por ejemplo, el cuidado del planeta. Sí. Aquí vamos a ir a otros temas. Bueno, este detalle es súper importante. Si alguien quiere leerlo, por favor, a ver, veamos hasta dónde. Hasta aquí y hasta acá, en estas 3 páginas. ¿Alguien se anima de nuevo? Si querés. Ya, Yo. súper. Estudios realizados por organismos interesados en preservar los recursos de la Tierra, como la Organización Mundial de la Salud, nos informan que más del 90% de cereales producidos en Estados Unidos se utilizan para alimentar el ganado, vacas, cerdos, corderos, gallinas, etc., que terminará al servicio de alimento que terminará sirviendo de alimento para una minoría, evitando la posibilidad de que parte de estos granos alimenticios beneficien a sectores poblacionales, tales como Somalia o Etiopía, países cuyo índice de hambruna crece de manera exponencial sin causar ningún remordimiento a la industria. Además, es importante saber que el mantenimiento de la industria de la carne contribuye a la escasez progresiva del agua. Medio kilo de trigo es igual a 30 litros de agua. Medio kilo de carne es igual a 2.500 litros de agua. De la misma forma, se sabe que la devastación de los bosques para el sostenimiento de la industria ganadera, así como la digestión masiva de los rumiantes, están causando un incremento progresivo en la emisión de CO2 y gas metano, lo cual a su vez produce la intensificación del llamado efecto invernadero, principal causante del calentamiento global. Podemos ver que el consumo de carne va de la mano con la mala distribución de los recursos naturales, así como con la creciente ola de perjuicios climáticos que están destruyendo progresivamente el planeta. Pero más allá de los aspectos nutricionales y políticos, está nuestro interés por adaptarnos al pleno
de la educación espiritual, lo cual considera en primera instancia el cuidado por la tierra y el entendimiento de que todas las entidades vivientes merecen vivir sin que les causemos dolor innecesariamente. Gracias, Ole. ¿Quieres leer, por favor, este último también? Bueno. Es por ello que la filosofía del vegetarianismo tiene mayores implicancias afectivas que nutricionales, políticas e incluso éticas, y tales implicancias afectivas son la clave para sintonizar nuestra inteligencia con la insondable sabiduría universal. No podemos pretender comprender aspectos tan elevados como el origen de la vida o la naturaleza del alma y la posexistencia si antes no nos hemos convertido en personas civilizadas, pacíficas y ajenas a cualquier manifestación de crueldad. Por ello, un estudiante de la verdad debe volverse vegetariano indefectiblemente. Gracias, Ole. Mereces. Bueno, aquí súper decidido, ¿no? Como la invitación a, como decíamos, esta es una introducción a los Vedas, y Veda también significa verdad, ¿no? Como término en el sánscrito. Decíamos que Vedas son un conjunto de libros escritos antiguos de la India, pero además su significado real es conocimiento. Veda, conocimiento significa. Pero entonces el conocimiento no puede tener otra característica sino que la verdad, ¿no? Y digamos, es un poco autoritativa, ¿no? Como diciendo, así debe ser. Y ciertamente el Veda es así, ¿no? Vamos a encontrarnos, aquí hay una primera invitación. Si usted quiere ser un estudiante de la verdad, debe volverse indefectiblemente vegetariano. Claro, siempre va a haber variantes, o va a haber, no sé si variantes, pero en todo caso es una elección. Y también es una invitación y a la vez un experimento, como decía al principio, ¿no? Porque todo aquello que es autoritativo gana ese peso porque es probado, ¿no? Entonces, si uno lo prueba, va a saber si es o no real. Ahora, con una natural, digamos, concordancia, con alegría también, ¿cierto? Y de acuerdo al proceso personal que cada uno pueda realizar, teniendo la información previa que estamos obteniendo, ¿cierto? Ya vimos que para la salud, que nuestro cuerpo se parece más a un herbívoro, sí, a un carnívoro, no. Bueno, este tema sobre los granos me parece súper valioso también, porque es cierto, ¿no? Estos son cifras de Estados Unidos, pero con estas cifras americanas, el 90% de lo que ellos cultivan en cereales, o sea, si tú tienes todo el país, ¿no? Lo divides en 100 pedacitos, 90 pedacitos de ese país, lo que produce va a alimentar animales del sistema industrial que ellos tienen, granjas de vacuno, qué sé yo, todo eso. Y recién ese animalito va a ir, ni siquiera vive años, no viven en cautiverio, incluso hay modificaciones genéticas para que crezca más rápido y demás. Lo cierto es que se pierde en gran medida ese alimento que podía ir a alimentar personas, ¿no? Se dice que, por ejemplo, de esa vaquita se va a obtener carne, ya. Pero 1 kilo de carne va a alimentar a máximo 5 personas, con lo que la vaca necesitó para comer en un día nada más, ¿no? Por ejemplo, necesita, a ver, no sé la cantidad exacta de cuánto come ahorita una vaca, pero 1 kilo de granos, 2 kilos de granos, 3, ¿cuánto creen? Esos 3 kilos de grano, 5 kilos de grano alimenta por lo menos
un kilo puede alimentar ya a una familia, ¿cierto? Como mínimo a una familia, y eso, todo el día o en 2 días incluso. Y estos 5 kilos de granos definitivamente alimentarían solo por día por lo menos unas 25 familias. Y ese es un día que la vaquita tiene que estar viva, ¿cierto? Va a comer toda esa cantidad de granos porque no les dan pasto, es más, ahora no, al menos en el sistema industrial no consumen, no están libres, ¿no? Claro, en Uruguay ustedes tienen otra realidad, tienen otro tipo, un sistema distinto de crianza, de animalitos, qué sé yo. Pero industrialmente la carne no suele obtenerse de forma tan natural. Entonces, hay un desperdicio de esas proteínas. Y bueno, aquí están comparándolo, ¿no? A Somalia, Etiopía, que todo ese alimento pues realmente daría de comer a muchas personas. El punto del agua también es súper importante porque no solo se trata de que para producir medio kilo de trigo necesito 30 litros de agua y para medio kilo de carne 2.500 litros de agua. Sí, esto es cierto porque esos 2.500 litros de agua involucran el regar los granos. Luego involucran la cantidad de agua que tiene que tomar la vaquita por los días hasta que consigas el medio kilo de carne. Después, cuando el animal es sacrificado, los residuos del sacrificio, la grasa, la sangre, etcétera, todo eso va a parar a los ríos y en los sistemas industriales más aún. Entonces también se dice que solo una gota, no sé si el dato es tan exacto, pero una sola gota de aceite, por ejemplo, igual que la grasa, que decir, contamina 1.000 litros de agua. Entonces imagínense, ¿no? Un animalito muerto no va a botar una gotita de sangre que tiene grasa, ¿no? Sino que va a botar más de 2, 3, 5 kilos de grasa, ¿cierto? Junto con la sangre. ¿Cuántos litros de miles de litros de agua se van a contaminar? Entonces, para medio kilo de carne, 2.500 litros de agua para producirla, aparte de la que se contamine. Y lo siguiente que viene tiene que ver con la digestión, ¿no? Nosotros como animalitos o como seres, sí, como seres humanos, pero que tenemos cuerpo animal o con características iguales a los animales, pues nuestra digestión, nuestra asimilación, nuestros desechos producen metano en menor cantidad, pero una persona que se tira gases, que se tira literalmente pedos, como todos lo podemos realizar en la digestión, está generando metano al medio ambiente. Se dice que el ser humano es como en menor concentración, pero ahora a las vaquitas o a estos animales grandes que tienen un proceso completamente herbívoro, el metano que ellos producen es realmente en una cantidad industrial, por decirlo así, ¿no? O sea, diariamente se emiten al entorno una gran cantidad de CO2 y gas metano. No solo en los gases, sino en sus residuos, ¿no? Ahí viene el CO2. Y bueno, sí, acá hay mucho énfasis en esto en la industria ganadera porque para tenerlos en grandes hectáreas se devastan muchos bosques y todo ello genera la intensificación del efecto invernadero, que es el principal causante del calentamiento global. Bueno, todo esto lo leyó Sole también, solo lo estaba repasando porque decía que son datos de salud, datos nutricionales, políticos también, ¿no? Que están relacionados a cómo se organiza esa producción de granos en el mundo. Y nuevamente los Vedas, que nos están llevando a esta comprensión espiritual, nos invitan tras eso, a sintonizarnos con nuestra inteligencia, ¿no? O sea, si nosotros tenemos esta información, poder discernir y ver si queremos o no tomar esa experiencia y esa decisión. Bueno, es cierto, como lo decíamos en la otra clase, también estábamos hablando con Sole, por ejemplo, de que
nos damos cuenta que no podemos vivir sin tomar algo del entorno. O sea, todo el tiempo estamos de cierta forma recibiendo, ¿no? Alimento, agua, sol, alimentos de la naturaleza. Nosotros creemos que pagamos por ellos, pero no podemos pagar por ellos. Nuestro dinero no alcanza para pagar lo que comemos realmente, ¿no? Porque es un regalo de la naturaleza. Pero entonces siempre estamos tomando. La invitación es hacer el menor daño posible en esta casa que es nuestro planeta, que nos acoge muy bondadosamente, nos da todo lo que necesitamos para vivir y ojalá seamos agradecidos con ella, que es nuestra anfitriona, demostrándole respeto y tomando de ella únicamente lo necesario para vivir saludablemente. Eso es verdadera educación. Eso es de lo que estábamos hablando desde de la clase 1, ¿cierto? Cerca de qué niveles de educación hablamos. Bueno, aquí sigue argumentando al respecto, es decir, una mejor relación con el planeta. Aquí está el punto, miren, con el tiempo entenderemos que el sacrificio de los vegetales y las plantas también son una forma de violencia. Y aunque necesaria, debemos tratar de que nuestras vidas estén regidas por la ejecución de deberes superiores, para que así el sacrificio de vegetales y frutos de la tierra tenga a su vez un propósito superior. Es mejor sacrificar un nabo o una manzana para ser alimento de quien vive para amar y servir a sus semejantes, que matar un pollo o una vaca para dar de comer a quien vive indiferentemente, sin mover un dedo por nadie. Claro, aquí está haciendo una comparación extrema, ¿no? Pero es para poder, ojalá, ubicar nuestro lugar. La mejor manera de efectuar este principio consiste en cultivar la gratitud por cada recurso que tomemos de la tierra y agradecer al infinito por todo aquello que nos brinda, para poder continuar con nuestro tránsito amoroso por la vida. Solo así la providencia nos bendecirá con entendimiento y realizaciones que iluminen nuestro criterio. Nosotros podemos poner en práctica este principio ofreciendo una simple oración de todo corazón como la siguiente. Señor del universo, gracias por mantenerme vivo, bendice estos alimentos y si es tu voluntad que siga viviendo, ocúpame en hacer felices a los demás. ¡Qué hermosa oración! Muy bella, ¿no? Muy sencilla, muy inocente, incluso parece como muy sencilla, ¿no? Que puede decirlo cualquier pequeño y cualquiera de nosotros. Muy sencilla, pero súper, valiosa. Al final, la vida es un momentito. Conclusiones. Ah, ya acabamos. Ya. Bien. Sentí la primera parte como muy un poco, bueno, es que tenemos que repasar los estudios y darles ubicación, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de salud. Pero, a ver, ¿quién quiere leer eso las conclusiones, por favor? Alguien que no escuchamos. O Francis también, creo. si quiere. Yo las leo. Dale, Marta. Conclusiones. Hemos estudiado cuál es la importancia de volverse vegetariano, lo cual observa aspectos nutricionales, políticos, No se escucha, está bajito el audio. La propuesta de educarse espiritualmente apunta a que seamos nuestro propio objeto de estudio. Más fuerte, Marta, por fin. Sí. ¿Empiezo de vuelta? Ahí está mejor. Bueno, hemos estudiado cuál es la importancia de volverse vegetariano, lo cual observa aspectos nutricionales, políticos, éticos y fundamentalmente espirituales. La propuesta de educarse espiritualmente apunta a que seamos nuestro propio objeto de estudio, a través del cual descubriremos horizontes insospechados de gratitud y respeto por la vida. Solo por respetar y amar la vida en todas sus manifestaciones, esta revelará en nuestro interior su verdadero propósito. Ser vegetariano implica también volverse un ser humano responsable y dedicado al cuidado del planeta. Solo así el sacrificio de plantas, vegetales y demás frutos de la tierra adquirirá sentido.
¿Sigo? Ah, todavía sigue. Sigo. De lo contrario, vivir únicamente para complacer nuestros deseos egoístas a expensas de los recursos de la tierra nos volverá ladrones, y esto es algo que la naturaleza, en sus más intrincadas formas de justicia, no permitirá que quede impune. Los continuos desastres naturales son justamente una forma en que la Madre Tierra expresa su inconformidad ante nuestro egoísmo y renuencia a compartir. En los próximos temas a tratar, conoceremos cuál es el sistema recomendado por la tradición védica para volver auspicioso el sacrificio de alimentos. Wow, tremendo tema. Gracias, Marta. Bueno, como hemos acabado en hora, tengo un extracto de un video que les mencioné la otra vez. Y por supuesto también invitados a comentar lo que hemos leído hasta ahora. Esperen un segundito. ¿Están viendo esta película de YouTube? ¿No? A ver. No. Ya. Bueno, la busqué en YouTube porque realmente no sé dónde la podemos ubicar en la actualidad. Es una película que tiene como 6, 7 años de antigüedad, pero es súper, súper bonita. Y tiene como mucha información de la psicología humana, pero en este punto habla del vegetarianismo, entonces está súper buena. Solo que la calidad no está tan alta. Es esta, La vida de Pi, el nombre de este chico, que le pusieron Pi por la medida esta, el radio, la circunferencia, por las medidas del círculo. Ya le pusieron Pi por eso. Bueno, les voy a mostrar este pedacito. O les cuento ya les había contado que en realidad este chico estaba en un barco viajando con mucha gente, el barco naufraga y solo como 5 de ellos quedan en un botecito. Pero resulta que también había un tigre con ellos porque se transportaba un tigre de circo en el barco. Ellos no sabían. Después lo descubren y también de a pocos cada uno de ellos va perdiendo la vida porque no tienen que comer, porque se pelean, porque el tigre en un momento los ataca, cosas así, pasan cosas importantes en esta trama, hasta que Pi es el único que queda con vida, un joven, ¿no? A ver, les muestro si esperen un segundo, creo que ya, ojalá se escuche bien, voy a agrandar la pantalla. 93 latas de agua. Lo lamento. Las vidas. Gracias. Yo lo recordaba. Bueno, les dejo. En realidad era esa parte, ¿ya? Esta es una noche que él ve este espectáculo ¿Dónde vi la película? Yo la vi a alta resolución, creo que en el cine, pero esa parte es muy bonita. Bueno, en fin, la dejamos ahí. Esta partecita que les mostré tiene que ver porque este chico era de ascendencia o de fe hindú, ¿no? Además de ser la India, era hindú. Entonces siempre fue vegetariano desde chico y en este momento que su vida peligraba, pues le toca
atrapar y pescar a este pez. Y él antes de matarlo no solo lo hace porque tiene, sino que realmente se compadece, ¿no? Como ven ahí que llora, que le pide disculpas, ¿no? Le dice lo siento y finalmente sí lo mata y pues se alimenta del pescado. Pero no sé si está cortada en esta parte, en esta película. En todo caso, se las recomiendo que la busquen, está súper, súper bonita. Si les interesa este tema, tengo mucho material, pero muchísimo material al respecto. Les voy a mostrar algo más, por ejemplo, esto sobre las emociones, a ver si se está compartiendo. Acá. Bueno, este, por ejemplo, son 4 imágenes. I feel happy, un cerdito. Aquí ya se pone más crudo, porque es un campesino, pero bueno, que la imagen lo dice todo. El ser humano está aburrido, que quizás es lo máximo que le puede pasar. Y el cerdito, I feel scared, que está asustado, ¿no? Aquí está nervioso los demás. Y bueno, el cerdito sí estaba feliz porque está cuidado. Ahí está Rocío. Bueno, a ver si ve algo de las imágenes. A ver, ¿qué más programé aquí para compartirles? Si alguien que iba a decir algo. Bueno, lo que decía es que tengo mucho material porque un par de años, algunos años, era parte de un proyecto activista de ecología y vegetarianismo. Se llamaba La Revolución de la Cuchara. Aún se llama, el grupo existe, sobre todo en Colombia, que era su base, pero se ha difundido en Chile, en Perú, en Brasil, en Uruguay también un poco, Argentina. Y no sé si están viendo esta pantalla, a ver. La cosa es que se reunía mucha información nutricional, de ética, exposiciones y también recetas. Si buscan las páginas, si quieren recetas, por ejemplo, hay una que se llama carnívorosanónimos.org. Esa página es re divertida, el título, ¿no? Luego recetas vegetarianas hay en todas partes, pero el término este me gusta porque dice, si has intentado dejar la carne y no puedes, este es tu lugar. Entonces te invita a buscar recetas, a tener una comunidad de amigos también, ¿no? Porque hay como, bueno, habían encuentros o hay chats de experiencias y de formas de ir integrando el vegetarianismo a tu existencia. Esta es una expo, por ejemplo, que hizo un compañero en Lima, y esta parte me parece importante porque él habla sobre programados para la carne, ¿no? Por ejemplo, cuando la sociedad nos hereda o nos obliga de modo inconsciente a este consumo, y nosotros podemos reprogramar nuestro cerebro, así como nos podemos reprogramar en general, de hábitos nocivos. Y el paso es identificar estos programas de consumo inconsciente para volvernos conscientes. Y esto pasa mucho con las marcas, ¿no? Ese tema que veíamos de todas las marcas están estampadas en los bebés, por decirlo, ¿no? A través de la tele, los medios. Muchas veces a quien más amamos es a quien más hacemos daño. Claro, porque, por ejemplo, los niños, como niños, nosotros imitamos y copiamos los hábitos de nuestras familias, ¿no? Entonces, si nuestras familias no han reflexionado al respecto, pues vamos a reproducir todas estas actitudes o hábitos de consumo. Y puede que sean en su mayoría dañinas. Y esto tiene que ver con cómo nos dejamos influir por medio de la cultura y las tradiciones, ¿no? Por ejemplo, claro, la Navidad, a veces hay personas que sí la celebran o que, bueno, en general se celebra la Navidad en la mayoría de lugares del mundo, pero adquiere tintes diversos, ¿no? Desde el origen esencial que es celebrar el nacimiento de Jesús, a simplemente un momento de encuentro o a ser, digamos, generoso, a participar en causas sociales, y va tomando
niveles intermedios a simplemente querer recibir regalos o dar regalos, ¿no? Por decirlo, vamos a cerrar el año, despedirse del año de trabajo, el año laboral. Entonces va tomando puntos que no necesariamente son culturales, a eso nos referimos. En Perú, en Bolivia, en las alturas, se suele haber esta tradición, que es una festividad popular, donde se ata a un cóndor, que es un ave magnífica, gigante, que vuela libre en la altura, lo atan sobre el cuerpo de un toro. Es un mito, representa como un mito, pero lo que sucede es que previamente estresan demasiado al cóndor, pero además lo tienen atado, entonces este quiere huir y empieza a picotear al toro y lo empieza a hacer sangrar. Entonces hay situaciones como que no están buenas, ¿no? Así como puede ser una corrida de toros, que no tiene sentido por donde lo veas. Y bueno, estos son todos los platos peruanos deliciosos que se pueden hacer vegetarianos, todos. Así que no hay excusa, pero claro, uno crece en un medio que puede comer preparaciones a los cuales está acostumbrado, entonces piensa que es normal, que está bien o que es rico, pues es parte de tu cultura. Sin embargo, no necesariamente es saludable. Aquí nuevamente va con este tema de los medios audiovisuales y auditivos al consumo. Bueno, estas son cosas más peruanas. Y habla sobre que podemos reprogramarnos, ¿no? La programación neurolingüística. Es decir, qué frases, qué expresiones están ya grabadas en nuestro subconsciente, inconsciente, que no cuestionamos y que vamos a repetir como algo natural. Y acá hay ciertas, como cuestionamientos, ¿ya? Por ejemplo, reprogramar a nuestro cerebro hacia un consumo consciente. ¿Cómo respondes a esto? Por ejemplo, ser vegetariano es aburrido, que voy a comer plantitas, o ensalada, o pasto, como decíamos. Si saco la carne, ¿con qué quedo, no? Entonces la respuesta sería, un vegetariano vegano no se prohíbe de la gastronomía, al contrario, la hace más rica o más variada. Si como carne, sí, como carne, pero yo no lo mato. Esto no es cierto, o indirectamente pagamos a quien sí lo hace, ¿no? A quien sí mata la carne que vamos a comer. Pero en mi casa todos comen carne, o sea, como yo no voy a comer, ¿no? Si en mi casa todos comemos carne, entonces, pero tú no eres todos, tú tienes decisión. Claro, eso puede ser una respuesta. Pero si no como carne me voy a morir, ya aquí está exagerando. Pero entonces le dice, un vegetariano vegano prolonga su vida hasta 30 años más. En esto que hablábamos de los radicales libres, de las células más saludables, claramente también se retrae la degeneración celular. Los vegetarianos son debiluchos y flacos. Y acá hay un ejemplo de Patrick Boboumian, que levanta hasta 185 kilos con una dieta basada solo en plantas. Es vegano, ¿no? Y tiene siempre sus polos de activista. Bueno, hay un documental, Los Cambiadores del Juego, una cosa así se llama, en el que participaron Schwarzenegger, Jackie Chan y varios deportistas, también levantadores de pesas, fisicoculturistas y todo, y que hablan que los luchadores romanos, dice que eran todos vegetarianos o veganos, creo más bien, porque creo que no sé si habla más que vegetarianismo, te habla de veganismo el documental. Está en YouTube el documental, yo vi el tráiler nomás, lo quiero ver, pero es un viaje ya solo ver el tráiler. Bueno, pásanos por el chat si quieres o en el grupo. No sé Dale, lo busco. Sí, hay muchos documentales súper bacanes. Les recomiendo así solo audiovisual, pura imagen que pueden solo ver sin necesidad de escuchar ni siquiera mucho diálogo. Uno se llama Samsara, que está más orientado al consumo, está súper bueno, y otro se llama Baraka. Baraka es más cultural, no tiene que ver tanto con el consumo o el vegetarianismo, pero también está bueno. Eso es el mismo cineasta. Y son unas imágenes así de alta resolución. Lo curioso es que están estas no. Home es otra película, esta sí es más como un documental, pero increíble.
Home, como se refiere al planeta Tierra como nuestra casa, ¿no? Home. Este también es un documental increíble de cómo todos los sistemas industriales están dañando el planeta y está súper bueno por la calidad de imagen, pero este es auspiciado por las grandes empresas, grandes marcas. Entonces, a veces muchas marcas tomaron un momento de, ¿cómo es?, de publicidad verde, donde le ponían a todo eco, Coca-Cola, o sea, prácticamente les faltaba cambiar el logotipo de Coca-Cola y en vez de ser rojo ponerlo verde, ¿no? Porque es asociar eco con el color y ya la persona cree que es inofensivo, por decirlo. Entonces, las grandes marcas hicieron como un lavado de imagen y quizás parte de ese modelo era financiar este documental, ¿no? Pero de todas formas el documental es súper, súper increíble. Home se llama. Y hay uno crudísimo, que este sí, yo creo que no lo he terminado ni siquiera de ver porque es crudo, 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 así, terriblemente mal de lo que pasa con los animales. Con los huevos de granja, con pollos, con patitos, con cerdos, con vacas. Se llama Earthlings, terrícolas. Este es así, ¿cómo es? No se puede ver así, no se puede terminar de ver, o verlo así de corrido, no. Puede ver por pedacitos porque es insoportable. Entonces cerramos con este pedacito que dice: ¿cómo identificar nuestros programas de consumo inconsciente? Es fácil, solo pregúntate, ¿qué estoy comiendo? ¿Lo hago solo para imitar al resto o sé en realidad lo que estoy haciendo o lo que estoy consumiendo? Infórmate y busca personas que sean vegetarianas o veganas y sé decidido. ¿Cómo puedes empezar? Intenta por un día dejar de comer carne, un día a la semana, y verás que el mundo no se acabó. Después inténtalo por un mes y verás que sigues vivo. Y luego por un año y verás que 89 vidas habrás salvado. Bueno, este se dice que es el número de animales que evitamos consumir al año si dejamos de comer carne. Ya, esta es parte de la exposición de este amigo y que ya acabó, pero bien, detuve la función de compartir. Bueno, chicos, como ven es mucha info, es demasiada info. Tengo carpetas enteras a ver, no sé si puedan ver mis carpetas, pero hay una carpeta que tengo solo de imágenes, que no puede pasar, pero entonces hay de eso, hay recetas. Cada uno pues se centra en un punto que necesita, ¿no? Que quiera reforzar, o si conoce gente que es activista también. Así que bueno, eso por hoy. No sé qué quieran comentar ustedes. ¿Qué les parece todo lo que hemos visto hoy ahora? Buenísima la clase, muchas gracias. Siempre vamos aprendiendo, los que ya somos vegetarianos, como que vamos sumando conceptos que a veces uno no tenía tan claros, ¿no? De la alimentación, que estuvo bueno eso. Sí, bueno, a mí me pasa con lo que mencionas de que como que uno que se queda con imágenes, ¿no?, importantes para poder explicar, por ejemplo, esto de las proteínas, los aminoácidos. Al menos a mí me sirve así el aprendizaje, pero es verdad que los datos también está bueno profundizar, o sea, es decir, tener claridad. Cuantos mayores datos podamos tener, si es que nos interesa el tema, concisos, ¿no? Como que una vez investigo, por ejemplo, la gotita de aceite que contamina 1000 litros de agua. Entonces, como que me voy quedando con ciertos datos y puedo dar información coherente a las personas, ¿no? Porque la realidad es que es así. Así que bueno, esa es la invitación y ¿qué más? Hay mucho para aplicar, sobre todo, ¿no? Para empezar. Miren, acá hay una imagen, por ejemplo, que se llama Mi plato vegano. No sé si lo compartió Andrea en algún
momento. A ver si la puedo compartir con ustedes. Un segundito. Sí, se puede, está aquí. Creo que las carpetas también se pueden. Hay un ítem, y eso separa a los veganos de los vegetarianos, pero porque ya cuando uno entra al mundillo o el mundo, como dicen, vegetariano, también hay gente que se rasga las camisetas, como hablábamos las pasadas sobre las religiones, ¿no? Como, ahora yo creo esto y entonces mi pensamiento es superior y ahora es el único y el mejor y no sé qué. Entonces siempre tenemos una tendencia natural o humana pues sobre todo creer en lo que creemos, pero después de identificarnos en demasiado, ¿no? Entonces, si uno cree y es saludable está bien, y sobre todo si lo aplica. Pero a lo que iba es que también pasa esto entre, no, soy vegano, soy vegetariano, esto es mejor, no sé qué. Y siempre va a haber variedades de acuerdo a la persona, ¿no? Y lo que vaya integrando realmente. ¿A qué iba con esto? A que el punto de la B12 sí es crucial. ¿Por qué? Porque si uno es una persona vegana, está bien, puedes hacerlo. De hecho, la gente que es vegana se especializa en cocinar o sabe, por lo menos, preparar alimentos muy ricos. Sin embargo, necesitan tomar suplementos de B12, porque la B12 es una vitamina que sintetizan los animales, o sea, por ejemplo, pero la sintetizan de las plantas. Entonces una vaquita, cuando consume pasto, si fuera que consumiera pasto libremente, en su carne habría presencia de B12 y por lo tanto al comer la carne animal tendríamos B12. O sea, el ser humano obtiene como fuente de B12 de la carne. Y también de la leche, si es que la vaquita nuevamente, como decíamos, se alimenta de... Pero ahora, ¿qué pasa? Que ni la leche ni la carne hay B12 porque la mayoría de animales de consumo no se alimentan de pasto. Entonces, realmente no se está consumiendo B12, al menos en las cantidades óptimas. Pero la vitamina B12 igual es una vitamina que se necesita una cantidad mínima, pero es necesaria, ¿no? Así como, por ejemplo, el zinc, el magnesio, no deben faltar, pero es una cantidad pequeñita. ¿Qué pasa entonces con las personas veganas que tienen que tomar suplementos de B12? Eso es sumamente importante, o pueden ir a un nutricionista, que es lo más recomendable para que tener esa claridad. Y sobre todo saber tener variedad de alimentos, ¿no? Como ven, por ejemplo, en el grano, una cuarta parte, no más, no todo el tiempo pan, ni todo el tiempo arroz, ni fideos, sino que el grano solo una cuarta parte, en este caso un plato. Fruta, otra cuarta parte. Verduras, un poco más de la cuarta parte. Proteína, una cuarta parte, incluso un poco menos. Así que, ¿dónde se sacarían las proteínas veganas? Ya habíamos mencionado que hay tofu también. Las verduras son una cantidad. Y en comparación a la otra versión que decíamos, ¿no? Si no como carne, ¿qué como? Entonces comemos frutas, comemos verduras, comemos proteínas, pero en preparaciones ricas, ¿no? Sabiéndolas preparar, aderezándolas. O también incluso comer a vapor. Es que el paladar también cambia, ¿no? Cuando uno simplemente se acostumbra a comer de una forma, pues no experimentas todos los sabores de los demás vegetales. Nada, yo les invitaría a eso, a que conozcan toda esta variedad de alimentos. En el caso de la B12, en mi caso personal, solo lo digo como opción, es yo acepto, por ejemplo, la mantequilla. Si puedes convertir la mantequilla en ghee, mejor, ¿no? Porque es una mantequilla sin químico, sin, digamos, la parte... perdón, no sé, como todos los desechos que no son puramente nutrición. Entonces es como mantequilla clarificada se llama, ¿no? O de frente mantequilla. Y bueno, puedes tomar, se dice que tomando, por ejemplo, incluso hasta un vaso de leche a la semana es suficiente. Si es que la leche fuera leche, realmente leche, no leche envasada, no leche de bolsa ni de lata del supermercado. Eso no es leche,
Si lo investigan van a ver que no es leche, o que tiene ingredientes lácticos y agua y otros componentes, ¿no? Y en algunos porcentajes se ha encontrado incluso pus, porque las vaquitas les da infecciones, pero está compensado con los antibióticos que le dan, entonces también hay un porcentaje de antibióticos y etcétera. Así que eso no. Pero bueno, la mantequilla se puede clarificar, se puede obtener de fundos, se puede pedir del interior. Y bueno, el yogur si les hace bien, ¿no? Esas son opciones. Entonces, el Ayurveda mismo, por ejemplo, no, o sea, el Ayurveda mismo en sí no promueve directamente una dieta vegetariana, sino o sea, si alguna persona no decide hacerlo y también come carne, le dice de qué forma comerla, ¿no? Es decir, cómo evitar, o sea, un consumo reducido, equilibrarla con granos, en qué cantidades cocinarla. La Ayurveda sí promueve el ghee. El ghee se considera como un alimento tonificante, restaurador, equilibrador para todos, para los 3 doshas. Y también incluye la miel, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso. Cuanto podamos ver que sus fuentes sean más naturales y que no impliquen explotación, esa es la idea. Así que ahí hay tarea. Bien, vamos a dejar de grabar entonces.